Pues sí, ahora sí. Entonces lo que en esencia vimos ayer es ya en la parte final. Los tejidos que solamente tienen la capacidad de utilizar glucosa independientemente de el estado metabólico, pues eso, se mantenían utilizando glucosa no importaba qué. Ahora, también vimos que todos los tejidos que pueden utilizar una vía alterna de energía en el proceso de ayuno, pues cambiaban. Recuerden que todos estos cambios son principalmente gracias a al trasfondo hormonal, quien determina qué se usa, y cuándo se usa y cómo se usa, son las hormonas que se encuentran disponibles. Ya nosotros vimos ayer que en el caso de la insulina, esta es una hormona que se libera cuando hay grandes cantidades de glucosa. Ya nosotros vimos que la gran mayoría de las vías que son estimuladas por la misma tienen algo en común, que es formación de reservas, a excepción de un proceso que también es estimulado por la insulina, pero que es lo contrario, es un proceso catabólico, como es la glucólisis. Recuerden que lo más esencial de todo esto es que usted tenga una idea clara de cuándo se secreta cada una de estas hormonas, de cuáles son los efectos que tienen los diferentes tejidos, y que usted entienda la razón de ser de estos cambios. Eso es lo más importante. Nosotros también podemos caracterizar varios procesos. Justamente luego de comer, ya nosotros mencionamos que los niveles de glucosa e insulina iban a estar pues elevados de manera normal. Y conjuntamente a eso nosotros mencionamos las diferentes vías que se encuentran estimuladas cuando hay insulina. Nosotros ya hablamos aquí, mencionamos a glucólisis. También mencionamos la hipogénesis. Mencionamos también proteogénesis. Mencionamos también la utilización de residuos de glucosa para formar reservas hepáticas y musculares de glucógeno. Dijimos que eso se llamaba glucogénesis. También vimos pues técnicamente, como les mencioné, el siguiente patrón: formación, 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 síntesis, reserva. Se promovía el guardar sustancias precisamente para los periodos intermitentes. Como mencioné hace un momentito, la única vía que es lítica, estimulada por la insulina, es la glucólisis. Es importante que cuando estén resumiendo estas vías, como mencionamos ayer, tengan la capacidad de saber
si existe alguna enzima de interés y cuál es, en qué consiste la ruta metabólica. Por ejemplo, mira que glucólisis. Glucólisis es importante saber que lo que entra es una molécula de glucosa y lo que sale es piruvato. Tener una idea general de qué es lo que sucede. Dentro del proceso acá, como vamos a ver en un momento, hay muchísimas enzimas. Hay muchas cosas importantes, puntuales que hay que saberse. Vamos a ver deficiencias enzimáticas. Vamos a ver relaciones con otros sistemas, sobre todo fisiológicos. Pero mientras tanto, lo más importante es saber qué es lo que ocurre, como mencioné anteriormente, cuándo ocurre y cuál es su finalidad. ¿Qué sucede? Posterior a esto, nosotros mencionamos que el estímulo principal para la liberación de insulina era tener una glucemia elevada, que era algo que normalmente sucedía posterior a ingerir alimentos. De la misma manera como vimos, la insulina promueve la utilización de glucosa tanto por la formación de glucógeno como por la utilización misma de la glucosa como fuente de energía. Por ende, eventualmente, si usted come y posteriormente deja de ingerir comida, la glicemia comienza a disminuir. Si comienza a disminuir la glicemia, comienzan a bajar los niveles de insulina. Por ende, todas las vías estimuladas por la insulina comienzan a disminuir intensidad. Ya nosotros hablamos que este detallito de tener una glicemia decayendo, una glicemia baja, es un estrés fisiológico, y ya nosotros conocimos las otras hormonas y los diferentes procesos que estimulaban. ¿Qué si nos toca hacer ahora nosotros? Lo siguiente. Aquí nosotros ayer vimos fasting. Nosotros vimos fasting y hace un momentito comentamos pues de qué era que se trataba de manera general. Pues miren, fasting se divide en dos momentos. Está el fasting inicial y el fasting prolongado. Ayuno inicial y ayuno prolongado. Lo que nosotros describimos ayer al final es ayuno inicial. Ahora, si uno dura ya, y esto ocurre como mencionamos entre comidas. En el caso de ayuno prolongado, ya estamos hablando de 12. Bueno, podemos dividirlo, de hecho podemos subclasificarlo en un ayuno prolongado A y en un ayuno prolongado B. En el caso del ayuno prolongado A, ya cuando entre comidas pasan más de 12, 16, 18 horas, hablamos de la parte A del ayuno prolongado. En el ayuno prolongado, en la parte B, ya estamos hablando de que hay más de 6, 7 días sin comer. Entonces la pregunta sería la siguiente. ¿Por qué es importante hacer esta división? O sea, ¿qué pasa en A que no pasa en B? Pues miren, en el fasting inicial nosotros vimos que inicialmente comienza a utilizarse el glucógeno hepático
principalmente para sacarlo a sangre y mantener la glicemia entre comidas. Entonces, el fasting inicial es principalmente caracterizado, marcado por la glucogenólisis. Glucogenolisis. ¿Qué sucede? Las reservas de glucógeno naturalmente son limitadas. Y si pasa mucho tiempo, pues sencillamente se acaba ese glucógeno, hay que comenzar a utilizar otras fuentes para convertir en glucosa y posteriormente seguir manteniendo la glicemia. En la parte A del ayuno prolongado, quien principalmente determina esta fase es la gluconeogénesis. Glucogenolisis, utilización de glucógeno, las reservas hepáticas de glucógeno. Parte inicial del ayuno. Parte A del ayuno prolongado, como mencioné, ya tiene más de 12, 16, 18 horas sin comer. O bueno, pues entonces ya se acabó el glucógeno. Entonces, ¿quién me mantiene la glicemia? Gluconeogénesis. Y ayer habíamos mencionado que gluconeogénesis era tomar proteínas del compartimento muscular, tomar el lactato de los RBCs y tomar el glicerol del tejido adiposo para todos convertirlos en en el caso de lactato y proteínas, en piruvato y luego a glucosa. Pero al final, estos tres sustratos, convertirlos en glucosa y posteriormente liberarlo a glicemia, o sea, para afuera, para que los tejidos glucodependientes tengan energía de manera constante. Ahora, ¿qué es importante que sepan de gluconeogénesis? Gluconeogénesis principalmente utiliza la mayor fuente de sustrato para la síntesis de glucosa. Su principalmente fuente es el tejido muscular. Significa lo siguiente. En ayuno prolongado, independientemente de la fase, nosotros vamos a estar sacrificando músculo para mantener la glicemia, para alimentar constantemente los RBCs y el tejido nervioso central. Significa eso que en la parte B del ayuno prolongado deben ocurrir ciertos cambios para proteger al compartimento muscular. Me explico. Uno de los grandes problemas con la gluconeogénesis es que si eso se mantiene por muchos días, literalmente usted podría eliminar todo el músculo de su cuerpo, sacrificar todo el músculo para convertirlo en energía para los RBCs y para el tejido neural. Y en una situación de supervivencia, eso no es lo mejor. Porque de qué le sirve a usted estar vivo, pero no poderse movilizar, no poderse mover. Entonces, lo que marca la diferencia entre el ayuno prolongado A y B: A, gluconeogénesis; B, cetogénesis. En el ayuno B, ayer nosotros hemos mencionado que cuando la cantidad de ácidos grasos que llegaban al hígado eran excesivos, o sea, llegaban más ácidos grasos que lo que se necesitaban para producir energía, habíamos dicho que el exceso de ácidos grasos se convertía en cuerpo cetónico y se liberaba en sangre. ¿Qué tienen que saber? Los cuerpos cetónicos son tres:
está acetoacetato, beta hidroxibutirato y acetona. Estos son los tres cuerpos cetónicos que nosotros producimos. Acetoacetato, beta hidroxibutirato y acetona. ¿Qué sucede? Cuando el ayuno es sumamente prolongado, como le dije, estamos hablando de 5, 6, 7 días, de una semana sin ingerir nada, comienzan a surgir unas adaptaciones. Ok, eso. Comienzan a surgir unas adaptaciones en el sistema nervioso central. Y es que en vez de utilizarse glucosa, comienzan a utilizarse cuerpos cetónicos. Nuevamente, eso solamente pasa cuando usted tiene por lo menos una semana sin comer. Estamos hablando de mucho tiempo. Y la razón principalmente de comenzar a utilizar cuerpos cetónicos, principalmente en el sistema nervioso central, es que ya para este tiempo, como mencionamos ahorita, toda la glucosa que se encuentra en sangre viene por el sacrificio del compartimento muscular. Por ende, cuando el ayuno es tan prolongado, el tejido neural comienza a utilizar cuerpos cetónicos para proteger al compartimento muscular, para no permitir que se degrade totalmente. Eso es bien importante, ese último detalle. Bien, bien, bien importante. Fíjense que cada vez que nosotros hablamos de una de las diferentes etapas, lo que la correlacionamos es con un proceso metabólico. El proceso metabólico te determina en qué etapa estás. Ayuno intermitente o principalmente utilización del glucógeno almacenado. Ok, entonces mientras esté haciendo glucogenolysis, puedo decir que estoy en la fase inicial del fasting. Se me acabó el glucógeno. Estoy ahora utilizando otros sustratos para la síntesis de glucosa y mantener la glicemia. Bueno, pues entonces ya yo no estoy en fase inicial, estoy en la fase A del ayuno prolongado. Ya ha pasado técnicamente un día. Porque como ustedes esperarán, las reservas de glucógeno son limitadas. Son lo que lo mantiene la glicemia en periodos relativamente cortos de tiempo. Mira, ya estamos hablando de ayuno prolongado. Tenemos días, casi semanas, sin comer. Bueno, pues entonces lo más importante acá es cetogénesis y el cambio, el shift metabólico que hace el tejido neural. Tienen que saber eso y tienen que saber la razón para proteger el compartimento muscular. Entonces, tener esta noción, como les había mencionado ayer, una especie de lógica metabólica, en la cual usted sepa bien qué pasa, qué sucede, independientemente del momento, es esencial que ustedes puedan ubicarse mentalmente. Eso es sumamente importante. Van a necesitar este conocimiento. Y fuera de eso, lo más importante es que usted por lo menos tenga la capacidad de saber qué está sucediendo en un tejido dependiendo de el estado nutricional. Que si a usted, por ejemplo, le sale una pregunta donde le comiencen a decir, mira, que este pana que se perdió por ahí en una isla y tiene 3 días sin comer, que usted diga, mira, el tejido muscular, el tejido adiposo, están obteniendo energía a través de estos procesos. O que te digan, no, mira, que te describan una embarazada que está teniendo su hiperemesis grávido en el periodo donde no tiene abajo y todo lo vomita y comienza a aparecer con cuerpo cetónico en orina y te diga, ok, entonces ya si estamos viendo cuerpo cetónico
aunque ella ha estado comiendo, lo ha vomitado todo y ha entrado en un periodo de ayuno prolongado. Entonces ese es el mayor beneficio que tiene este tema. Que usted tenga la capacidad de orientarse, que tenga la capacidad de, con poca información, usted determinar cuál es el estado metabólico de alguien. ¿Qué está sucediendo en cada tejido? Y es algo que en diferentes momentos van a necesitar. Como les mencionaba, es información que van a necesitar. Ya sea por alguna consideración en el manejo, ya sea porque sencillamente le pregunten cosas de esa naturaleza, que le pregunten por qué el gluten que se está alimentando en ese momento X tejido, o que le pregunten cuáles son las vías metabólicas, o que le pregunten el trasfondo hormonal. Y nuevamente también esto ya es esencial para cuando nosotros hablemos de diabetes. La mayoría de las personas inicialmente cree que la hiperglicemia de los diabéticos es por lo que comen. Y no es eso. La mayoría del causal de la hiperglicemia en el diabético es que si no hay insulina, no hay manera de promover que el tejido muscular y el tejido adiposo utilice la glucosa sistémica. Aparte de eso, si no hay insulina, lo que hay es glucagón. Son hormonas que se inhiben una con otra. Entonces, si tú no tienes una, la que va hasta arriba es glucagón. Y glucagón ya vimos que promueve la utilización de glucógeno y gluconeogénesis. Entonces, la mayor parte o la causal de la hiperglicemia en los diabéticos no es la comida ingerida. Es que el trasfondo hormonal, el disarrangement hormonal de base, causa que el hígado constantemente esté tirando glucosa para afuera. Usted coma o no coma, va a tener la glicemia elevada. Y eso hay que entenderlo desde ahora, para nuevamente cuando hablemos de diabetes, nos entendamos un poquito más. Nuevamente, no es que la glicemia no está influenciada por la dieta. Definitivamente sí. Ahora, la causa de la hiperglicemia crónica, más que lo que usted consume, es la respuesta que tienen los diferentes tejidos a esos disarrangements. Por ejemplo, si usted tiene un paciente diabético y usted lo pone en ayuno, pero no le da tratamiento y le toma una glicemia basal, vamos a decir que esa glicemia basal da 210 miligramos por decilitro. Usted espera 8 o 10 horas, no le ha dado comida, y te vuelve y le toma la glicemia y sale 280 miligramos por decilitro. Entonces tú ven acá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Comió escondido por ahí? No, la glicemia va a seguir subiendo porque que la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática va a estar constantemente sacando glucosa, y eso eventualmente te va a mantener elevada la glicemia. Otra cosa, como no tenemos insulina, no podemos promover la utilización de glucosa en el tejido muscular y tejido adiposo, teniendo en cuenta que el tejido muscular es uno de los tejidos que más glucosa utiliza y uno de los tejidos más prominentes del cuerpo, o sea que más masa, que más peso tiene frente a los demás. Entonces, si uno de los tejidos más grandes no está utilizando glucosa porque no tiene la hormona necesaria para absorberla y utilizarla, pues eso también promueve que se mantenga una glicemia elevada. Entonces, esas son cositas que nosotros vamos a ir viendo en diabetes más adelante. Voy a poner esto,
Y son pues observaciones que nosotros vamos a entender mejor, que vamos a poder abordar sencillamente cuando entendamos bien cuál es el trasfondo que existe. Miren. Está bien. Vamos a dejarlo ahí. Un poquito más adelante vamos a hablar de algunas consideraciones de la glucoquinasa, exoquinasa. En pocas palabras, hablar de los specifics. Pero mientras tanto, yo creo que eso es lo más importante que deben de saber acá. Entonces, miren algo. Vamos a poner esto en perspectiva. Cuando nosotros estuvimos hablando de el metabolismo del etanol, nosotros mencionamos que una de las manifestaciones, uno de los hallazgos secundarios de intoxicación por metanol era hipoglicemia y acidosis láctica. Entonces, miren qué sucede. Glucólisis. Ya nosotros sabemos que es la utilización de glucosa hasta la formación de piruvato. Eso lo sabemos. Miren qué sucede de manera normal aquí. Nosotros podemos convertir piruvato en lactato. Y esto es a través de una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Como siempre, mira, deshidrogenasa, esperen B1 por ahí. Todas las deshidrogenasas consideren, hasta que se muestre lo contrario, que utilicen tiamina. Entonces, miren lo que pasa. Si yo agarro piruvato y le entro este hidrógeno, o sea, le traigo un NADH y le paso este hidrógeno al piruvato, se convierte en lactato. Uno de los grandes problemas que hay con el metabolismo de alcohol es que, miren, constantemente se están produciendo NADH. Secundario el metabolismo del alcohol. ¿Qué sucede? La cantidad de NAD y NADH es limitada en cada célula, sobre todo en los hepatocitos. Significando que si yo agarro todos los NAD y lo convierto en NADH metabolizando alcohol, significa que para yo reciclarlos tengo que hacer algo con ellos. Y lo que usualmente ocurre es esto, que el piruvato que nosotros tenemos disponible o que sacamos de la glucosa, en vez de seguir a través de la piruvato deshidrogenasa, nuevamente deshidrogenasa B1, en vez de ese piruvato convertirse en acetil-CoA, porque aquí la piruvato deshidrogenasa utiliza NAD de hecho, pero como no hay NAD, porque todo el NAD fue consumido en el metabolismo del alcohol, lo que sí ahora tenemos mucho NADH. Entonces acá la vía, en vez de dirigirse hacia abajo donde debería normalmente, se dirige hacia la producción de lactato. Porque ese NAD que está aquí, mírenlo acá. En vez de yo tener NAD aquí, para la correcta utilización y movilización de piruvato acetil-CoA a través de la piruvato deshidrogenasa, como no tengo NAD y lo que tengo mucho NADH, el destino del piruvato, en vez de, como le mencioné, seguir su vía metabólica hacia acetil-CoA y luego ciclo de Krebs, se desvía a la producción de lactato. Entonces, eso es lo primero. Acidosis láctica. Secundaria a la ingesta de alcohol se puede desarrollar acidosis láctica. Esta es la razón. En el metabolismo del alcohol utilizo todos los NAD y los convierto en NADH. Si no tengo NAD, no puedo seguir con la vía para acá. Entonces tengo que reciclar los NADH. Y la manera más fácil es convertir piruvato en lactato, a través, como mencioné, de la lactato deshidrogenasa. Segundo,
Si estamos diciendo que estamos interrumpiendo este proceso acá, y estamos derivando toda la glucosa a la derivación de lactato, pues en un momentito vamos a ver que la glucólisis produce 2 ATP. Pero cuando esa glucosa se convierte finalmente en acetil-CoA y entra al ciclo de Krebs, nosotros producimos 32, 34 ATP en el ciclo de Krebs. Ahora, como tenemos esta vía bloqueada, significa que por molécula de glucosa, en vez de producir 32, 34 ATP, solamente estamos utilizando 2. O sea, solamente estamos generando 2 ATP. Significa que para yo producir 32, 34 ATP, en vez de yo hacer eso con una sola molécula de glucosa, voy a necesitar 16, 17 moléculas de glucosa para producir la misma cantidad de energía. Por ende, los intoxicados por alcohol, por esto que hablamos, están en riesgo de desarrollar hipoglicemia. Esas son las dos correlaciones importantes. Y por esta misma razón es que es esencial la utilización de dextrosa en pacientes que están intoxicados por etanol. Y por esa misma razón, recuerden lo que hablamos, de que cuando hablamos de B1, de que siempre que usted le va a dar glucosa a un paciente alcohólico, tiene que primero dar B1 para evitar precipitar una encefalopatía de Wernicke o un síndrome de Korsakoff, o los dos, síndrome de Wernicke-Korsakoff. ¿Me siguen? ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿O se me perdieron en algún momento acá en los garabatos míos? ¿O todo claro? Ok. Entonces, si ese es el caso, podemos continuar. Miren, es importante que cuando tengan un momentito le den una buena leidita a esta partecita de acá. Y el beneficio que tiene es que cuando usted tiene una noción general de qué es lo que significa cada tipo de nombre de enzima, muchas veces, sin usted necesariamente conocer la enzima, ya usted sabe lo que hace. Entonces, cuando usted tenga un chancecito, usted agarra y se lee bien esto de la terminología. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de deshidrogenasa, le mencionan estos días que participan en óxido-reducción. Miren acá. Piruvato. Bueno, vamos a usar esta que es la que está mejor representada. Lactato deshidrogenasa. ¿Qué hace la lactato deshidrogenasa? Coge el piruvato y en presencia de NADH lo convierte en lactato. Fíjense que lo que hay, transferencia de H. Cuando tú le das un hidrógeno a una sustancia, tú la reduces. Cuando tú le sacas un hidrógeno a unas sustancias, eso se le llama oxidación. Dar hidrógeno, reducir; quitar hidrógeno, oxidar. Deshidrogenasas. Pues de ahora en adelante, cuando ustedes vean deshidrogenasa, en eso es lo que tienen que pasar. Alguien está perdiendo y alguien está ganando hidrógeno. Ya. Entonces, la ventaja que tiene... La ventaja que tiene
manejar la terminología básica, como le mencioné, es que muchas veces usted ni siquiera tiene que conocer enzima. Sencillamente con el nombre que le están dando ya usted tiene una buena idea de qué pasa. No siempre es así. Por ejemplo, nosotros hablamos de, cuando hablamos de B12 y B9 del diferencial, hablamos de metilmalonil-CoA mutasa. Y lo que vimos era que la metilmalonil-CoA mutasa lo que hacía era esto. Metilmalonic acid and succinyl-CoA. Miren acá. Structure. Vamos a ver si aquí se ve. No me gusta cómo se ve. Vamos a hacerlo sencillito. Miren acá. Entonces metilmalonil-CoA. Este me gusta. Este me gusta como se ve mejor. Vamos a agarrar este. Luego vamos a buscar succinyl-CoA extrusion. Parece que voy a tener que elegir el otro como quiera. Mira que sensual. Miren aquí. Vamos a ver si esto anda el DH. Miren. Esto de aquí es metilmalonil-CoA y esto de aquí es succinyl-CoA. La diferencia más grande estructural entre una y otra, hay verdad, ciertas diferencias, los grupos y demás, pero la diferencia primordial es, por ejemplo, miren, aquí tenemos uno, cada vértice es un carbono, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. La diferencia principal entre uno y otro es, perdón, de hecho a mí se me pasó uno, 5. Aquí tenemos 5 y aquí tenemos 5 carbonos. ¿Qué sucede? La diferencia principal entre metilmalonil-CoA y succinyl-CoA es sencillamente el rearrangement de su estructura. Eso es lo que hacen las mutasas. Eso es lo que hacen las mutasas. Te agarran una estructura de base, te la modifican y obtienes una sustancia totalmente diferente, pero con la misma fórmula química. Sencillo como es. Lo que hacemos es cambiar la ubicación de algunos segmentos de la sustancia de interés. Sencillo como es. Podríamos ver ahí irnos un poco más profundo con todo eso, pero desde la perspectiva general, por ejemplo, miren acá. Aquí tenemos 1, 2, 3 oxígenos. Ahora, y si nos vamos por aquí encontramos otro. Miren acá. 1, 2, 3, 4. Lo que hay, como le dije, es, se respeta la estructura de base, pero se cambian los grupos. Eso es lo que hacen las mutasas. Un rearrangement estructural donde tú obtienes una
sustancia totalmente diferente, con propiedades y cualidades diferentes, pero todo salió de aquí. Sencillamente se cambiaron cosas de lugar y ya. Se quitó uno que otro enlace, se movió, por ejemplo, este oxígeno se movió para acá, miren aquí que tenemos dos. El hidrógeno que estaba aquí se utilizó para acá, para quitar uno de estos dobles enlaces que está aquí. Sencillo. Entonces, eso es lo que hacen las mutadas. Entonces, se dan una leidita por acá. Si surge cualquier duda, me dejan saber. Miren, cada vez que nosotros hablemos de vías metabólicas, vamos a encontrarnos con el término de rate determining enzymes. Cada proceso metabólico tiene sus enzimas reguladoras. Es muy posible que no sea necesario que tengan que aprenderse absolutamente todas, de que así, de que de memoria, de que mira, que esta es esta, no. No es tan necesario que se sepan cada una de las enzimas. Sí vamos a ver algunos procesos donde es imperativo que usted la conozca. Por ejemplo, un poquito más adelante cuando hablemos de Exos Monophosphate Shunt, su enzima reguladora está sujeta a una enfermedad que es la misma, Glucose Phosphate Dehydrogenase Deficiency. Entonces ahí sí es importante eso. Posiblemente más que aprenderse esta parte es tener una idea de la noción de cuáles son los reguladores. O sea, de qué es lo que determina que la enzima reguladora de un proceso esté activa o esté inactiva. Por ejemplo, miren acá. Glicolisis. Glycogenolysis. Nosotros hablamos hace un momentito de que la glucogenólisis es el proceso por el cual tú sacas en el periodo posabsortivo, sacas el glucógeno del hígado a circulación. Y ya nosotros mencionamos que eso sucedía cuando tú tenías principalmente las hormonas contrarreguladoras altas. No hemos hablado todavía de AMP, de qué es adenosina monofosfato, qué significa, pero vamos a llegar ahí. Miren acá, insulina inhibe, ATP inhibe, eso tiene sentido. Porque si tú tienes insulina es porque acabas de comer, porque hay una glicemia elevada. Si hay una glicemia elevada, tú no necesitas estar sacando, tú no necesitas estar preocupándote por mantener la glicemia porque ya está alta. Entonces no tienes que sacar este glucógeno. Segundo, se supone que una de las características de ayuno son bajos niveles de ATP. Entonces, si los niveles de ATP están elevados, significa que tú no necesitas estar sacando glucógeno, porque hay energía. Y este proceso, su finalidad es mantener los niveles energéticos adecuados en general. Entonces, como les decía, esto sí es importante tener una idea general. Vamos a ver que los reguladores suelen tener pues estos enfoques que tienen sentido. Hay otros que suelen tener no sentido, que hay que aprenderse así. Cuando hablemos del ciclo de la urea, vamos a ver que el activador obligatorio para que esto suceda es N-acetilglutamato. Y no tiene una correlación directa como estamos haciendo, como hicimos hace un momento. Sino sencillamente cuando usted come principalmente comida rica en proteína, aumentan los niveles de N-acetilglutamato y eso hace que acelere el ciclo de la urea. Cuando lleguemos ahí vamos a entender un poquito más. Lo mismo, por ejemplo, miren acá. Lipogénesis. Nosotros hemos mencionado que la insulina era que facilitaba este proceso. Y tiene sentido porque si la insulina se secreta luego de comer, ese momento es donde tú tienes sustrato para guardar. Por ende, ahí es donde debe ocurrir esto. Glucagón. Glucagón habíamos dicho que era una hormona que subía cuando la insulina estaba baja. O sea,
cuando comenzaban a subir las necesidades de mantener la glicemia. Entonces, ¿cómo tú te vas a poner a formar reservas cuando tú estás en necesidad? Entonces, esa es como la lógica general que tienen que desarrollar aquí. Esto es un resumen de las vías metabólicas. Como les dije, esto inicialmente se puede ver como bien challenging, como bien cosa, como difícil, incómodo, pero miren, para su bienestar emocional no es necesario que conozcan todos los pasos. No es necesario que se sepan esto de memoria. Lo que sí es importante es que tengan la capacidad de reconocer algunas cosas que sí son importantes, por ejemplo. Que puedan identificar ciertos momentos. No tengo que llevarme todo esto. Que sepan identificar algunas cositas, por ejemplo. La relación que existe entre diferentes vías. Por ejemplo, en un momentito vamos a hablar de metabolismo de fructosa, metabolismo de galactosa. Que sepan dónde es que existe el solapamiento entre el metabolismo de estas sustancias y el metabolismo basal de glucosa. Eso sí es importante. Miren, esta enzima que está aquí, nosotros lo vamos a ver un poquito más adelante, es dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxiacetona fosfato es una enzima muy importante para nosotros, porque recuerden que le había mencionado que normalmente usted puede el exceso de glucosa convertirlo en grasa, pero normalmente usted no puede convertir grasa en glucosa. Glucosa en grasa, sí. Grasa en glucosa, no. A excepción del glicerol. Y de la manera que lo haces es a través de esto. Miren, el glicerol se conecta con la formación de fructosa 1,2 bisfosfato. ¿Qué sucede? Como ustedes ven, miren aquí, ustedes tienen glucólisis y aquí tienen gluconeogénesis. Como vimos acá, fue aquí. Miren aquí. Cuando nosotros revisamos este material vimos que lo que normalmente sucedía luego de comer era que esta vía estaba para acá, glucólisis. Pero que cuando entrábamos en ayuno, esta vía era reversible, es que se ponía al revés para aumentar la glicemia. Pues esto es más o menos lo mismo que sucede acá. La glucólisis es una vía determinada y la gluconeogénesis es parte de ella, es la glucólisis en reversa. De eso, ese otro nombre que recibe gluconeogénesis, glucólisis en reversa. ¿Qué sucede? El glicerol a través de la dihidroxiacetona fosfato puede conectarse con la fructosa 1,6 bisfosfato. ¿Qué significa eso? Que si estamos haciendo glucólisis, este glicerol eventualmente se convierte en piruvato. Pero si estamos haciendo gluconeogénesis, esta sustancia tiene la capacidad de posteriormente convertirse en glucosa. Entonces, podemos convertir glicerol en glucosa si estamos haciendo gluconeogénesis. Y como le dije, esta es una excepción a la regla del cliché de las grasas no se convierten a glucosa. Es la única grasa. Eso es importante. Lo otro son las conexiones. Fíjense, glucólisis, lo hemos mencionado ya varias veces, es coger glucosa, convertirla en piruvato. Hemos también mencionado varias veces que como usted prosigue con la vía metabólica de utilización de glucosa, es coger el piruvato a través de la piruvato deshidrogenasa y convertirlo en acetil-CoA. Eso es vía normal. Y el acetil-CoA, ya nosotros sabemos que usted puede perfectamente meterlo al ciclo de Krebs y obtener energía. Ahora, con el acetil-CoA se pueden hacer otras cosas también. Usted puede o sintetizar fatty acids o colesterol. Entonces, estas son las relaciones que son importantes. ¿Cuál es el destino metabólico de cada una de las sustancias de interés? Importante que sepan qué pasa con el acetil-CoA. Importante que sepan qué puede pasar con el piruvato. Porque lo que hemos hablado ahora mismo es la vía metabólica normal.
Ahora, un poquito más adelante, nosotros vamos a ver, cuando hablemos de gluconeogénesis, que a través de una enzima llamada piruvato carboxiquinasa, yo puedo convertir en piruvato en oxalacetato. Y el oxalacetato entrarlo al proceso de glucólisis en reversa para hacer gluconeogénesis. Entonces, saber qué puede suceder con cada sustancia es importante. Miren acá, piruvato, lactato. Lo mencionamos hace un momento a través de la lactato deshidrogenasa, que utilizan equivalentes reductores. Y dependiendo de cuánto NAD o cuánto NADH haya, eso no va a determinar qué ocurre con el piruvato. Si baja para acá o se convierte en lactato, o si el lactato se convierte en piruvato. Fíjense que aquí hay algo bien interesante, y es que así como el piruvato puede interconvertirse en lactato y viceversa, también en alanina. Miren esto. Pyruvate and alanine. Miren acá. Podemos utilizar esta. Me gusta más esta. Miren esto. Piruvato, alanina. La diferencia entre piruvato y alanina, estructuralmente hablando, tienen la misma estructura. La diferencia es que el piruvato en el carbono central tiene un doble enlace y un grupo un oxígeno. ¿Qué sucede? La alanina tiene la misma estructura general. Miren, grupo amino, grupo carboxilo, un carbono central. Grupo amino, grupo carboxilo, un carbono central. La diferencia es que aquí tiene un grupo amino. Un poquito más adelante, cuando hablemos de transaminación, vamos a ver que el piruvato se puede convertir en alanina. Y ya nosotros de hecho vimos algo así. Miren acá. Cuando nosotros estuvimos explicando aquí, miren aquí, las proteínas musculares las convertíamos en aminoácidos. Los aminoácidos, entre ellos, lo interconvertíamos y obteníamos alanina. La alanina, cuando llegaba al hígado a hacer gluconeogénesis, le quitábamos el grupo amino que iba al ciclo de la urea. Eso lo vamos a ver próximamente, en que este grupo amino se convierte en amoníaco cuando está libre y se manda al ciclo de la urea para deshacerse del amoníaco, que es un producto tóxico. Y que miren, la alanina se convierte en piruvato. Eso que estamos viendo ahí, miren acá, es lo mismo que estamos viendo aquí. Y miren entonces acá, ese grupo amino cuando se libera se convierte en NH4, que es ion amonio. Y vamos a ver un poquito más adelante que la manera que nosotros tenemos para controlar el amoníaco es mandarlo para el ciclo de la urea. Es lo mismo, o sea, estamos viendo lo mismo desde una diferente perspectiva. Entonces, estas son las cosas que sí deben de aprenderse de acá. Miren, por ejemplo, aquí, ciclo de la urea. ¿Quién entra al ciclo de la urea? Entra grupo amino y sale urea. Entonces aquí se genera un grupo amino libre cuando tú conviertes de alanina a piruvato. Ese grupo amino libre viene aquí al ciclo de la urea para convertirse pues en urea. El amoníaco es tóxico, la urea es no tóxico y fácilmente eliminable por el riñón. El amoníaco es tóxico y no se elimina bien por el riñón. Entonces estas sí son las correlaciones importantes que tenemos que hacer acá. Ya exos monofosfate, como mencioné, galactosa, fructosa, y de esto vamos a hablar cuando hablemos de la glucogenosis. Ya yo creo que eso es lo más importante de acá. Esto ya nosotros lo hablamos. Miren aquí el vómito, no sé si recuerdan. Miren aquí, acetoacetato, beta-hidroxibutirato. Fíjense que hay algo interesante, que acá en cetogénesis, miren aquí, viene de acetil-CoA, y aquí solamente hay representados dos. Yo mencioné tres ahorita. Está acetoacetato, beta-hidroxibutirato y acetona.
¿Qué es lo que pasa con la acetona? Que la acetona, si bien es cierto, es un cuerpo cetónico, no tiene función metabólica. Sí se utiliza el acetoacetato y el betiroxirato, pero la acetona no. La acetona se elimina por pulmón, es un gas. Por eso es que el pote ese de acetona que utilizan pues para quitarse QT, esas cosas, si usted deja el pote abierto y lo deja una buena hora, usted vuelve y no encuentra nada. Pues tiene es bien volátil. Y eso va a ser especialmente importante cuando más adelante hablemos de cetocidosis diabética. Que hablemos de el tipo um, de olor en el breath que tienen esos pacientes. ¿Tienen alguna duda por acá? Pregunto. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Tienen alguna duda? No. Nuevamente, créanme que yo lo sé y entiendo que aquí lo que estamos es como yendo como de mal en peor, de hablando de muchas cosas, hablar de muchas más, pero no se preocupen, se vuelve más sencillo, sobre todo a medida que avancemos con el material, veamos otras cosas de cada vía, veamos las vías de manera independiente, veamos las patologías asociadas a cada uno de estas áreas. Ahí se va haciendo más facilito porque uno como que desarrolla por dónde agarrar estas cosas. Pero lo que me interesa es eso, dejar claro de que hay cosas que sí son importantes aprenderse de arriba abajo y que hay otras que más que aprenderse todo completamente, es reconocer algunas áreas. Porque es lo que le van a permitir a ustedes más adelante hacer, ¿cómo se llama esto? Hacer las observaciones del lugar. Miren, glucoquinasa y exoquinasa. Eso lo mencioné hace un momento. Por cierto, por si acaso, fíjense que en estos temas, y va a pasar en otros momentos, hay cosas que yo sencillamente no le pongo atención. Cuando eso sucede, significa dos cosas. Uno, que esta información la vamos a ver en mayor detalle más adelante, o que sencillamente son informaciones basadas en memorización. O sea que yo no tengo nada que decirles de ahí. Pero por lo menos ahora en bioquímica, la gran mayoría de las veces son sencillamente informaciones que vamos a ver más adelante con un mejor enfoque. Por si acaso. Miren, exoquinasa versus glucoquinasa. Hace un momentito se la mencioné. Exoquinasa y glucoquinasa son dos enzimas que hacen lo mismo. Lo que se encargan es de, si usted tiene una célula, y esa célula aquí, vamos a decir que tiene un GLUT. Y ya sabemos que los GLUT lo que nos permiten es los GLUT ya sabemos que son transportadores que nos permiten la entrada de glucosa a las diferentes células. Tanto la glucoquinasa como la exoquinasa hacen lo mismo. Ellas agarran esta glucosa y desde que entra, agarran y le ponen un fosfato en el grupo 6, convirtiendo la glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿Qué sucede? La importancia de esto es lo siguiente. Este transportador solamente maneja glucosa. Desde que entra esa glucosa, si yo la convierto en glucosa 6-fosfato, ya no se puede devolver, no se puede salir. ¿Por qué? Porque es un transportador de glucosa, no de glucosa 6-fosfato. Entonces la glucosa 6-fosfato me permite mantener la glucosa dentro de la célula.
Y lo otro es que me abre a las vías metabólicas. Todas las vías relacionadas al metabolismo de glucosa comienzan con glucosa 6-fosfato. Todas. Ahora, si nosotros tenemos dos tipos de enzimas que hacen lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Miren, glucoquinasa. Nosotros mencionamos el tejido hepático y el tejido pancreático, específicamente la célula beta, de que ambas absorbían la glucosa a través de los GLUT2. Y cuando hablamos de eso mencionamos de que los GLUT2 tenían la característica de que solamente dejaban pasar o permitían la absorción de glucosa si ésta se encontraba en altas concentraciones. Y mencionamos que la razón de esto es que tú solamente quieres que el hígado utilice glucosa y solamente quieres que las células beta del páncreas secreten insulina cuando tú tienes mucha glucosa, donde tienes algo para aprovechar. Entonces GLUT2 está en los tejidos, perdón, la glucoquinasa está en los tejidos donde hay GLUT2. O sea, la glucoquinasa es una enzima que fosforila la glucosa en tejidos donde hay GLUT2. ¿Qué significa eso? Que en comparación a la exoquinasa, la glucoquinasa solamente funciona cuando las concentraciones de glucosa son bien elevadas. A diferencia de la exoquinasa, que aún con concentraciones bajas de glucosa, las fosforila. Por ende, la glucoquinasa va a estar donde haya GLUT2 y la exoquinasa donde haya cualquier otro tipo de GLUT. Desde GLUT1 hasta GLUT4. Fíjense, aquí cuando nosotros hacemos una comparación entre uno con otro, aparecen unas terminologías. Aparece KM, aparece Bmax. No vamos a hablar de eso porque esos son términos que están. Miren aquí. 75. Miren aquí. Hasta que nosotros no lleguemos a fármaco no vamos a hablar de cinética enzimática. Así que ahí no se preocupen, que cuando entremos acá a fármaco y hablemos de esto y lo entendamos, yo le voy a decir, miren, ¿se acuerdan? Glucoquinasa y exoquinasa. Y ahí entonces retomamos esa partecita y le sacamos sentido. Ahora mismo, lo que me interesa que sepan es eso que les he mencionado. Nosotros vamos a ir el conocimiento de manera escalada, no nos vamos a volver locos, porque eso no funciona. Entonces eso usted me lo deja por ahí. No se preocupen que vamos a retomarlo. Lo que me interesa que sepan es glucoquinasa, relacionármelo con GLUT2, exoquinasa con todo el otro GLUT. El glucoquinasa solamente funciona cuando hay mucha glucosa disponible. Exoquinasa, no importa qué cantidad de glucosa haga, le mete mano. Me interesa que sepan que las vías de inhibición de cada una son diferentes. Me interesa que sepan esto. Que la regulación es diferente. Fíjense, glucoquinasa mencionamos que solamente funcionaba cuando hay mucha glucosa. Cuando hay mucha glucosa hay insulina. Entonces son cosas, como le digo, relaciones que tienen sentido. Y nuevamente es como la lógica que tienen ustedes que desarrollar en cuanto a estos temas. Más que saberse, bioquímica es más que saberse absolutamente cada detalle. Es saberse las relaciones. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué esto aquí sucede así? ¿Por qué es necesario que suceda de esta manera? De eso que se trata. Más que otra cosa. Esto es regulación. Regulación. Hemos hablado varias veces de Pyruvate dehydrogenase. Miren. Como vimos en diversas
en diversos momentos, bueno, cada vez que hablamos de glucólisis, eventualmente hablamos de pyruvate dehydrogenase. ¿Qué es lo que me interesa que están de aquí? Pero miren, cada vez que hablamos de glucólisis, de coger glucosa y convertirlo en piruvato, vimos que esto es glucólisis y que lo que me conectaba este piruvato con el ciclo de Krebs era que a través de la piruvato deshidrogenasa yo convertía este piruvato en acetil-CoA y que esta acetil-CoA era que iba para el ciclo de Krebs. Esto fue lo que vimos. Miren aquí, piruvato, miren aquí, glucólisis, glucosa a piruvato y que lo que me conectaba la glucólisis, o sea, este piruvato con el ciclo de Krebs era yo convertir ese piruvato en acetil-CoA y luego mandarlo para el ciclo de Krebs. Y quien se encargaba de hacer esta conversión era la piruvato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué es importante que sepan de acá? Primero, que esto es un... Miren, me llevo a un lado. ¿Qué es importante que sepan de la pyruvate dehydrogenase? Que es una enzima que tiene multímeros, o sea, son varias enzimas juntas, que se requieren varios cofactores, deben aprenderse estos cofactores y asumir que donde sea que usted vea complejo de deshidrogenasa, que se utilizan los mismos, por ejemplo, pyruvate dehydrogenase y alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa comparten todas estas características. La alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa del ciclo de Krebs también es un complejo enzimático y requiere estos 5 cofactores. Es importante que los conozcan. Es bien importante eso. Un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de algunas intoxicaciones. Para cuando lleguemos allá y hablemos de intoxicación por arsénico, me interesa que sepan desde ahora que son inhibidores de estos señores, de estos complejos. Significando que el arsénico bloquea parte del ciclo de Krebs, bloquea lo que entra al ciclo de Krebs y bloquea el mismo ciclo de Krebs. O sea, me bloquea, miren acá, me bloquea aquí y me bloquea aquí. O sea, en dos sitios me bloquea la fuente de la energía y me bloquea el proceso de obtención de energía. Esos son los mecanismos de toxicidad de arsénico. Nuevamente, más adelante nos vamos a concentrar en eso. Vamos a hablar de tóxicos. Y como siempre, regulación. No hemos hablado todavía de los ratios, qué significan, pero miren acá que tenemos. Cuando tú quieres convertir piruvato en acetil-CoA, cuando tú no tienes energía, porque al final eso es lo que va al ciclo de Krebs, producir ATP. Y ya nosotros sabemos que el ATP, cuando se usa, se libera un pirofosfato y se convierte en ADP. Entonces, mucho ADP es igual a se está utilizando mucha energía. Si se está utilizando mucha energía, tengo que producir más. Como les decía, esta es la lógica que hay que desarrollar detrás de todo esto. Denme un segundito, por favor.
Pues sí, miren. eh, por si acaso. Miren, yo sé, como les mencioné hace un momento, que, bueno, el proceso no es fácil. Eso es lo primero. Yo lo sé, ¿verdad? Lo viví. No es fácil y no es y no lo hace más fácil comenzar con bioquímica, porque en bioquímica hay muchos detalles, mucha vía, cosas salvajes, cosas como que hay demasiada información junta y como que suele ser incómodo, pero a mí me parece que la mejor manera de comenzar el material es por aquí, porque como quizá ahora no lo parezca, pero ustedes se van a ir dando cuenta a medida que avancemos que muchos de los conceptos básicos que estamos viendo ahora nos van a permitir entender muchos de los conceptos y patologías que vamos a ver más adelante. O sea, literalmente no me sorprende que sea uno de los primeros temas, porque es que nos va a permitir entender muchas otras cosas. Entonces, yo entiendo que al principio es como vamos a decir, un golpe duro, porque uno que ya está intimidado con el proceso en general, lo primero con lo que choca es no necesariamente lo más difícil, pero sí con una de las partes más complejas del material, donde hay demasiada información, demasiada cosa, tanta que tú no sabes bien qué es lo que va a hacer, por dónde te va a ir, qué es importante, qué no es importante, muchos nombres raros, muchos detallitos, muchas cosas que, como por ejemplo acá, que ni siquiera podemos hablar bien ahora mismo porque todavía no es el momento. Entonces uno tiene como esa sensación de que está viendo cosas fragmentadas, pero no se trata de eso, se trata es de ir familiarizándose con el material, de ir utilizándolo de la mejor manera posible, cosa que ahora nos concentremos en revisar lo que tenemos la capacidad de revisar ahora mismo y que nos va a facilitar más adelante pues entender otros conceptos y que cuando ya veamos otras informaciones que tengan un sentido de profundidad diferente, entonces rescatar algunos conceptos de acá, como le mencioné ahorita. Más adelante tenemos una sección que habla de sustancias tóxicas. Y dentro de ahí vamos a ver no solamente arsénico, vamos a ver cianuro. Y entonces en ese momento, ya después que nosotros tengamos una visión global de qué es lo que pasa a nivel basal, pues podemos complicar un poco. Pero eso, ténganle paciencia al proceso. Como yo les he dicho, cójanlo en serio, estudien mucho. No se dejen tampoco intimidar, que como creo que les he mencionado al principio, usted no puede esperar que nada que usted haga que sea grande, que sea complejo, que sea tedioso, sea fácil, sobre todo al principio. Usted no puede esperar que el primer contacto que usted tiene de en serio, de verdad, ¿verdad? Con el proceso y el material sea pues lo más sencillo que usted va a hacer en su vida. Ahora es donde usted se va a encontrar, donde va a tener la mayor dificultad del proceso porque está comenzando. Y ahí es donde viene la dificultad real, ahí es donde viene la importancia de la perseverancia y la dedicación. Por ejemplo, ayer yo estaba teniendo, y nosotros vamos a tener un poquito más adelante, las sesiones de control, de revisión, de donde yo me siento con uno, o sea, de uno en uno con cada cual, y vamos revisando el proceso, qué han hecho, qué están haciendo, cuál es la estructura que llevan, por qué lo están haciendo así, cuáles son los cambios que han visto, qué les preocupa. Optimizamos el proceso de estudio. Y una de las cosas que a mí me da risa, pero me da risa es porque yo lo entiendo y lo viví, es que una de las principales cuestionantes que salen es como cuándo yo voy a comenzar a ver cambios, cuándo yo
voy a comenzar a mejorar, cuando yo voy a comenzar a sacar más porcentaje. Porque es fuerte. Tú dedicarle mucho tiempo a un proceso, tú dedicarle tu vida técnicamente, y por largos periodos de tiempo, estamos hablando de meses, tú ves que estás como en el mismo sitio, pero no es así. Lo que pasa es que como constantemente tú estás viendo cosas nuevas, no repitiendo información, hasta que tú no veas el proceso completo y comiences a aplicar eso, no vas a ver mejoría. Porque que constantemente estamos viendo cosas diferentes. Por ejemplo, nosotros ahora agarramos y acabamos bioquímica genética. Ya salimos de eso y comenzamos a ver, entramos en inmuno. Entonces, en inmuno vamos a coger la lucha de la adaptación de inmuno, a ver mucha información nueva de inmuno. Es un proceso de aprendizaje totalmente diferente, aunque hayan cosas relacionadas. Y ustedes no van a volver a ver bioquímica directamente hasta que nosotros acabemos y ustedes comiencen su fase dedicada. Entonces constantemente vamos a estar eso, revisando materiales nuevos, viendo cosas nuevas, enfoques diferentes, muy diferentes. Muchas de las patologías que estamos viendo acá o enfoques patológicos, ustedes van a ver que tienen una connotación muy diferente cuando entremos a inmuno. Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando hablamos de la vía de recycling de bases púricas, que mencionamos la ADA, la Adenosine Deaminase Deficiency. Cuando nosotros entremos a inmuno, vamos a ver esa patología con un enfoque totalmente diferente al que vimos aquí en bioquímica, muy diferente. Ahí no nos van a hablar de la vía, nos van a hablar de la patología, cuáles son las manifestaciones, cuándo se presenta, cómo identificarla. Ya no es importante la vía, porque la vía se habló aquí. No nos van a hablar de Purin Salvage Pathway. Lo que nos van a hablar es, como te digo, de los aspectos ya patológicos. Cómo identificar, diagnosticar, manejar esa patología. Entonces, cada segmento tiene su dificultad y tiene su razón de ser. Entonces, lo más importante de aquí es perseverancia, lo más importante es dedicación para poder ver resultados. Es mucho material, no solamente en contenido de páginas, sino como ustedes ven que a veces hay segmentos de información que, aunque aquí también resumido, tienen mucho contenido. Y eso pasa bastante, sobre todo más adelante cuando comencemos a hablar de patología de verdad. Porque fíjense que lo que estamos conociendo hasta ahora es la normalidad. Y hemos mencionado algunos aspectos patológicos, algunas deficiencias de vitamina, hablamos un poquito de alcohol, pero todavía no hemos hablado de patología sistémica de verdad. Pero lo que nos va a permitir este review general que estamos viendo es sacarle el mejor provecho a esas patologías, poder entenderlas mejor, abordarlas mejor. Pero nuevamente me tomo el momento para hacerles la salvedad, porque entiendo perfectamente, por experiencia normal, ¿verdad? Lo que este proceso representa, sobre todo al principio. Sobre todo al principio, que es bien incómodo, bien difícil, bien hasta frustrante. Pero sí les puedo decir que las cosas se ponen mejor siempre y cuando, como yo siempre les he insistido, ustedes hagan su parte y lo que les corresponda, porque aquí por la misma razón, como hay tanto material, como hay tantos detalles, para overcomear el material del proceso usted va a necesitar información y va a necesitar saber muchas cosas y entender otras, y eso solamente llega estudiando, naturalmente. Ok, entonces
Pero lleven el proceso suave, llévense ustedes saben también. Que como le dije, cuando uno está comenzando a hacer algo nuevo, todo es difícil al principio. Lo que hay es que perseverar lo suficiente, cogerle amor al proceso, cariño, respeto sobre todo, y tener permanencia. Por eso es que yo comparo mucho esto con el gimnasio. Porque al principio lo peor del mundo es fuerte, tú no ves resultados al momento, lo que sientes es el cansancio, la frustración, y lo único que te va a dar resultado es, como mencioné, cogerle amor al proceso, cogerle amor a hacer ejercicio, desarrollar la disciplina, porque no es tampoco que esto es fácil, uno deja de hacer toda la cosa divertida y toda la chuchería que uno puede estar haciendo para estarse complicando con esto. Se requiere disciplina también. Y si uno lo hace de manera correcta, uno comienza a ver resultados, cambios, pero llegar ahí cuesta. Por si acaso, porque a veces uno se deja intimidar mucho, sobre todo al principio. Miren, un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de las diferentes patologías que pueden tener deficiencias enzimáticas en los procesos metabólicos de el metabolismo de principalmente carbohidratos. Fíjense, miren qué interesante esto. Miren acá. Vamos a agarrar esto, ponerlo aquí. Y vamos a agarrar la vía metabólica nuevamente. Fíjense, ya nosotros sabemos que tenemos glucólisis, ya sabemos que entra glucosa y que sale piruvato. Ya nosotros sabemos que ese piruvato puede tener varias vías, pero lo más común es que se convierte en acetil-CoA por la piruvato deshidrogenasa y que vaya al ciclo de Krebs a producir energía. Si nosotros tenemos una deficiencia de la piruvato deshidrogenasa, eso significa que el piruvato, en vez de poder convertirse en acetil-CoA como debería, o se va a convertir en lactato o se va a convertir en alanina. De los dos, el más común es lactato. Por otra parte, si nosotros estamos bloqueando este paso, estamos disminuyendo la cantidad de sustrato de acetil-CoA que llega al ciclo de Krebs. Entonces vamos a tener poca energía disponible y vamos a tener lactato. Entonces, miren acá. Pyruvate Dehydrogenase Complex Deficiency. Aumento de la alanina. Nosotros habíamos mencionado que una de las cosas que podríamos hacer con alanina es, con piruvato, convertirla en alanina. Entonces, si estamos bloqueando la vía aquí, lo que va a pasar con el piruvato es que sencillamente se va a desviar a donde se puede convertir. Para un sitio hay que llevarlo. Entonces, vamos a tener alanina elevada, vamos a tener ácido láctico elevado. Otra cosa, nosotros vamos a ver un poquito más adelante que nosotros tenemos dos fuentes de energía, aunque ya hemos visto un poquito. Hemos visto que utilizamos glucosa o utilizamos lípidos. Entonces, si el problema de esta patología es que yo no puedo utilizar energía de manera adecuada por la vía glucolítica, ¿qué hago? Fomento la utilización de los lípidos. Eso es lo que ustedes están viendo acá. Miren acá. Dar más grasa. Quitar carbohidratos y dar grasa, porque los carbohidratos lo que me van a dar es aumento de alanina, que no es una cosa del otro mundo, pero sí me van a causar acidosis láctica, que va a tener pues sus efectos principalmente en el sistema nervioso central, aparte de que me van a causar metabólica acidosis. Entonces, como le mencionaba anteriormente, como lo interesante, lo bueno de revisar estas vías,
nuevamente, no de memorizarla de arriba abajo, sino de saber qué pasa con cada cosa, es que cuando a ti te hablan de un daño, aunque no esté escrito en el libro, ya tú sabes, tú no te puedes sorprender. Decía, mira, como el ácido láctico va a estar elevado. ¿Por qué? Porque es que con piruvato nada más podemos hacer tres cosas. O convertirla en acetil-CoA o alanina o lactato. Y si yo tengo un bloqueo aquí, pues el piruvato se va a ir para las otras vías, sobre todo si son reversibles. Entonces, como le mencioné anteriormente, lo bueno de hacer este tipo de abordaje integral es que las cosas comienzan a tener sentido. Ya ustedes no van a comenzar a leer de que, mira, Pyruvate Dehydrogenase Complex Deficiency, Neurologic Deficit, Lactic Acidosis, Serum Alanine. Ya ustedes no lo van a ver así. Ustedes lo van a ver desde esta perspectiva. Por eso es que le digo, y le dije ahorita, miren, lo importante es saber qué pasa con piruvato. ¿Cuáles son las diferentes vías metabólicas asociadas? ¿Cuáles son los destinos? ¿Cuándo eso debe suceder? Eso es lo importante de acá, entender. Y lo mismo, ¿hay problema con la vía glucolítica? Bueno, nosotros tenemos dos tipos de fuel, entonces vamos a quitar carbohidratos y vamos a comenzar a incentivar el uso de lípidos. Dieta cetogénica, ya. No tiene que ser complicado. Nuevamente, cuando uno tiene orden, tiene estrategias, comprende sobre todo lo que está sucediendo y cómo funcionan los diferentes approaches metabólicos. Entonces, de eso es que se trata. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer con absolutamente todo el material. Tanto aquí en bioquímica como en general. Tratar de entender bien las bases, cosa que cuando usted lea un material no tenga que sobrecaer siempre con memoria. De que mira, que esto y esto. No olvídese de eso, que eso se le va a olvidar. Si usted se lo lleva a memoria o a repetición, tiene que entender qué es lo que pasa y de ahí para adelante todo es más sencillo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, revisando bien el material, revisando bien los conceptos, tratando de rellenar lagunas, de que usted pues desarrolle esa noción, que usted desarrolle ese criterio. Y lo mejor de aprender de esa manera, como le dije, que de ahí en adelante le tiran lo que sea y usted resuelve. Porque comprende qué sucede en el sistema. Y se lo digo de ahora, en este examen lo que le van a pedir a usted es que entienda cosas. No, y va a necesitar memoria, ¿verdad? Para los facts, para acordarse de los specifics. Pero en general es un examen de entendimiento. Miren, esto fue técnicamente lo que mencioné ahorita y lo que mencioné hace un momento. Cada vez que ustedes tengan un intermediario que puedes participar en varias vías, usted tiene que estar muy claro de qué se puede hacer con él, cuáles son las diferentes vías que tiene, cuáles son las enzimas que participan en cada cual y cuáles son sus consideraciones. Ahorita hablamos de lactato deshidrogenasa y mencionamos, miren acá, que es un proceso reversible y que lo que determina si se va a producir piruvato o lactato es el balance que haya entre NADH o NAD. Dijimos que si hay mucho NADH, pues entonces el piruvato se convierte en lactato. Ahora, si hay mucho NAD, es lo contrario, se convierte en lactato en piruvato. ¿Por qué? Miren aquí. Lactate. Miren acá. Miren aquí. ¿Cuál es la diferencia entre piruvato y lactato? Que aquí en el carbono central, en el lactato, nosotros tenemos, miren acá, este doble enlace es sustituido por dos hidrógenos. Entonces la diferencia entre lactato y piruvato son dos hidrógenos. ¿Qué significa eso? Que para yo convertir a piruvato en lactato lo que tengo que traer es dos hidrógenos. Y ya, pongo dos hidrógenos aquí, uno de este lado, uno de este lado, y ya tengo lactato.
Lo contrario, para yo convertir lactato en piruvato, ¿qué es lo que necesito? Traer un NAD para que me saque este hidrógeno de aquí y este hidrógeno de ahí y ya tengo piruvato. Por eso fue que le dije anteriormente, miren, el balance entre NAD y NADH es lo que me determina qué es lo que pasa. Por eso fue que ahorita cuando hablamos de intoxicación por alcohol, hablamos de que, miren, una de las complicaciones por intoxicación de alcohol es acidosis láctica. Pero claro, si vimos que como el byproduct, del metabolismo de las deshidrogenasas de alcohol es producir NADH, bueno, pues si lo que tenemos mucho NADH, ¿qué es lo que vamos a hacer? Traer esas H, metérsela a piruvato para convertirla en lactato. Ah, miren ahí, ya nosotros sabemos por qué hay acidosis láctica secundaria al consumo de alcohol. Sencillo. No tiene que ser complicado. Como le dije, es un asunto de enfoque, entendimiento, es un asunto de approach, es abordaje. Y no siempre vamos a tener este tipo de situaciones donde podemos desarrollar una lógica y aplicarla. Por ende, cuando aparece debemos aprovecharla. Y lo mismo, deshidrogenasa, lo hablamos ahorita. Óxido, reducción. Por ejemplo, miren acá. Si nosotros convertimos piruvato en lactato, estamos dando hidrógeno. Eso es reducción. Estamos reduciendo, estamos dando hidrógeno. Ahora, si convertimos lactato en piruvato, o sea, quitamos, miren acá, quitamos hidrógeno, eso es oxidación. Y eso es lo que se mueve alrededor de las deshidrogenasas. Ya. No tiene que ser complicado, o mejor dicho, más complicado de lo necesario. De esto no se preocupen que vamos a hablar un poquito más adelante. Ahorita sí le mencioné que sí tenían que tener cuidado de que el piruvato podría convertirse en oxalacetato, sobre todo para hacer gluconeogénesis. Y de que la enzima se llamaba piruvato carboxiquinasa. Fíjense ahora, piruvato oxaloacetate. Miren acá. Por si acaso, la enzima se llama es así, pyruvate carboxilase o carboxiquinasa. Miren, piruvato, oxalacetato. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que hay un carbono extra. Y nosotros habíamos hablado más adelante que biotina, si no mal recuerdo B7, es un cofactor que participa en la adición de carbonos. Entonces, aquí, aunque no esté representado, se utiliza biotina. Eso es importante. Y aquí en la deshidrogenasa, aunque no esté representado, ni aquí en la lactato deshidrogenasa, ni aquí en la piruvato deshidrogenasa, aunque no esté representado, se utiliza B1-tiamina. Un poquito más adelante vamos a hablar de esto, de las transaminaciones, y vamos a ver que aquí se utiliza piridoxina. Fíjense, aquí la deshidrogenasa utiliza B1, pero nosotros habíamos mencionado que NADH venía de niacina. Entonces, este proceso requiere dos vitaminas. Ese es el enfoque que hay que desarrollar, como le dije, integrar, cambiar la visión de las cosas. Que como le había dicho anteriormente, ya usted no ve aquí solamente una imagen, sino que usted tenga la capacidad de eso, de hacer observaciones. NAD, ven acá, pero el NAD venía de niacina. Entonces aquí tú necesitas niacina para este equivalente reductor B3 y necesitas, mira, deshidrogenasa B1, tiamina. Como le dije, de eso es que se trata esto, de desarrollar esta noción. Entonces, como le dije, es importante hacer estas observaciones. También, como les mencioné, si usted tiene la necesidad o no entiende algo, busque, como ustedes están viendo. Miren, aquí no me está presentando lo que yo quiero enseñarle a ustedes, le busco la imagen. Le busqué ahorita la diferencia entre alanina y piruvato y vimos que era que aquí salía un grupo amino.
Y le dije, miren, eso se conecta con el ciclo de la urea. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto debe ser piridoxina, lo mismo que le dije ahorita, piridoxalfosfato. Eso lo vamos a ver en transamination. Miren aquí piridoxalfosfato, que es la forma activa de piridoxina. Miren ahí, lo que hay es una transferencia. Esto es lo que ocurre ahí. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero miren. Tú tienes un aminoácido que tiene un grupo amino. Tienes un alfa-cetoácido que es un aminoácido sin grupo amino. Entonces, si tú le pasas este grupo amino de este aminoácido a este alfa-cetoácido, este alfa-cetoácido se convierte en un aminoácido y este aminoácido se convierte en un alfa-cetoácido. Eso lo vamos a ver cuando hablemos sobre todo de hígado. Por ejemplo, las ALT, la AST son enzimas que hacen esto. Pero no se preocupen que vamos a llegar ahí. Y aquí se utiliza B6 para eso. Miren, del ciclo del ácido cítrico, ¿qué es importante que sepan acá? Que puedan reconocer, que puedan identificar. Miren. De aquí lo más importante que pueden reconocer o que deben de reconocer y tener pendiente es citrato. Vamos a ver un poquito más adelante que el exceso de citrato es lo que nos va a permitir a nosotros sintetizar lípidos. Citrato isocitrato. Es importante que sepan o tengan una idea por lo menos bien general de dónde se producen los equivalentes reductores. Miren aquí NADH, NADH, NADH. Y aquí FADH2. Es importante que sepan cuándo se produce cada uno, o sea, en qué reacción. Sobre todo esta. Porque yo les he dicho a ustedes, cada vez que ustedes tienen, por ejemplo, aquí una vía y tienen tres cosas iguales y una diferente, ya eso va a poner la atención. ¿Por qué va a poner la atención? Porque es diferente. Y cuando hablemos un poquito más adelante de la cadena transportadora de electrones, vamos a ver que aquí hay una enzima que se llama succinato deshidrogenasa. Y vamos a ver que este aceptor que esa enzima pertenece al segundo complejo de la cadena respiratoria. Este punto es bien importante para nosotros. Siempre aparecen cosas. FADH2, fumarato, FF. Pero es importante que sepan eso. También es importante que sepan que aquí, en principalmente estos puntos, se genera CO2. Eso es importante, porque ustedes saben que este CO2 es el que nosotros tenemos que constantemente eliminar a través de la respiración, y esta es la fuente. Aquí es donde se produce CO2. Eso es importante. Que reconozcan estos lugares. Miren acá. Cadena transportadora de electrones. De hecho, vamos a hacer algo. A ver si me cabe aquí. Bueno, lo que yo voy a hacer es quitar esto y agarrar aquí. Miren acá. Fíjense en algo. Estos son procesos que se encuentran acoplados uno con otro. Significa que uno es dependiente de otro. Por ejemplo, piruvato viene de glucólisis. Por ende, la glucólisis está directamente acoplada al ciclo de Krebs. Porque es quien provee el sustrato para que esto funcione. Sencillo como eso. Ahora, no es la única vía. Ya nosotros sabemos que a través de la utilización de ácidos grasos, a través de la beta-oxidación podemos tener acetil-CoA. No es la glucólisis, no es la única vía. Es la más frecuente, la más común, la más prominente. Ahora,
la pregunta sería la siguiente: ¿qué me acopla a mí el ciclo de Krebs a la cadena transportadora de electrones? Los equivalentes reductores. Miren acá, NADH, NADH, NADH. Mírenlo aquí. Pap, NADH. Entonces, el ciclo de Krebs, por si acaso, no genera energía. Lo que genera el ciclo de Krebs son NADH. Y esos NADH vienen a la cadena transportadora de electrones. Miren acá. FADH2. Miren acá. FADH2. Los NADH vienen al complejo 1, FADH2 al complejo 2. 2, 2. Miren lo que le dije aquí. Esta enzima del ciclo de Krebs es la enzima, mejor dicho, es el complejo número 2 de la cadena transportada de electrones. Esa correlación es importante. Porque estamos diciendo que hay, o estamos demostrando que hay, una enzima del proceso, del ciclo, que está directamente acoplada. Miren la succinato deshidrogenasa, que está directamente acoplada a este proceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí en la cadena transportadora de electrones? Fíjense. Déjame sumiar. Fíjense, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Llega NADH. El NADH, cuando llega al complejo 1, cede ese hidrógeno que vino de acá, del ciclo de Krebs. Para eso es que el ciclo de Krebs vuelve a coger este NAD y lo vuelve a convertir en NADH. Y así viene el ciclo. Y este hidrógeno viene de la acetil-CoA. Sencillo como eso. Entonces, ¿qué hace el complejo 1? Las moléculas isoeléctricas, por ejemplo, esta H, este hidrógeno, está compuesto de dos partes. Está compuesto de protones, de H+, y de electrones. Lo que hace en la cadena respiratoria es que cuando acepta este hidrógeno, los electrones van a pasar por aquí, por dentro de la membrana, y los protones, los hidrogeniones, van a ser bombeados en el espacio intermembrana. Fíjense, esta es la membrana mitocondrial interna, y aquí está la membrana mitocondrial externa. Y esto aquí es la parte interna de la mitocondria. ¿Qué sucede? La membrana mitocondrial externa es totalmente no permite el paso de hidrogeniones. Por ende, si este complejo comienza acá a llenarme este espacio intermembrana de hidrogeniones, eventualmente va a aumentar la concentración del mismo y se va a generar una presión acá, una fuerza. Ese es el complejo 1. Miren el complejo 2. El complejo 2 coge el FADH2, le quita estos dos hidrógenos en el complejo y saca FAD. Este FAD, de nuevo para el ciclo de Krebs, ha buscado hidrógeno más para traerlo para acá. ¿Qué pasa aquí? Miren, el complejo 2, a diferencia del complejo 1, no bombea directamente los hidrogeniones acá, sino que hay un intermediario que es coenzima Q. La coenzima Q agarra estas H, esos hidrogeniones, y los lleva al tercer complejo. Y el tercer complejo es quien bombea esos hidrogeniones. Este hidrogenio que está aquí es este de acá. Ese de ahí. Entonces, el complejo 1 funciona muy diferente al complejo 2. Tenemos un intermediario con enzima Q. Y el complejo 3 es un subsidiario que ayuda al complejo 2. Entonces, estos dos complejos se complementan. Este funciona totalmente autónomo. Solo, bombea el solo. Pero al final hacen lo mismo, bombean hidrogeniones. Sencillamente eso.
Aquí, aunque no esté representado, hay otras coenzimas Q que también llevan parte de estos hidrogeniones el complejo 4, que también bombea. Entonces nosotros tenemos bomba 1, complejo 1, bomba 3, complejo 3 y bomba 4, complejo 4. Tenemos 3 bombas y 4 complejos. Entonces es importante saber que el complejo 2 no bombea, sino que transfiere. Y al final lo que hacen estos 3 complejos es que me llenan esto aquí de hidrogeniones, me lo llenan. ¿Qué sucede? Esos hidrogeniones, como mencioné, crean una presión acá, un gradiente electroquímico. Y si usted comienza a acumular ese gradiente electroquímico, mucha sustancia positiva, usted sabe, positivo con positivo, se repelen. ¿Qué sucede? El único sitio por el cual se pueden mover ahora estos hidrogeniones es a través del complejo 5, también llamado ATP sintasa. Cuando aquí se genera una presión lo suficientemente grande que se puede vencer la resistencia de este complejo, o sea, pueden fluir los hidrogeniones, es que aquí se genera la cantidad suficiente de energía que permite formar un enlace entre ADP más PI. Y la energía de esos hidrogeniones fluyendo a través del complejo 5 es lo que permite la formación del ATP. Complejo 5 o ATP sintasa. Entonces, fíjense lo siguiente. Conocemos las bombas, conocemos la importancia de bombear hidrogeniones, de concentrarlos aquí. Conocemos también la importancia del complejo 5. Pero el complejo 4 tiene algo especial y diferente. Ustedes recuerdan que habíamos dicho que los hidrogeniones, este hidrogenión y estos de aquí también, se dividían en electrones y en protones. Los protones ya sabemos qué pasa con ellos. Los electrones corrían por aquí. ¿Qué sucede? Cuando estos se encuentran con una molécula de oxígeno, o sea, con la mitad de una molécula de oxígeno, es donde se forma agua. Aquí en este proceso se forma una molécula de agua, pero más importante que la formación de molécula de agua es esto, oxígeno. Aquí se requiere oxígeno. Este complejo es la razón por la cual nosotros respiramos. Esta es la razón por la cual nosotros necesitamos oxígeno. Es para esto y ya, maná. El oxígeno no hace maná. Bueno, tiene otras funciones, pero la primordial es esta. Entonces estamos viendo que el ciclo de Krebs lo que me genera son los equivalentes reductores y es donde se genera el CO2. Y aquí en la cadena transportada de electrones donde vemos donde se utiliza la mayor parte del oxígeno que nosotros necesitamos. Por eso es que somos seres aerobios. Aerobios. Porque necesitamos oxígeno para producir energía. Si aquí no hay oxígeno, se pierde el flow de la cadena y no funcionan los complejos. Se deja de bombear. Se deja de bombear, no producimos energía. Por eso es que usted, si no recibe oxígeno, se muere. No es por otra cosa. Ahora, más importante que todo esto es el asunto de los inhibidores. Fíjense, nosotros tenemos rotenona, que es el clásico inhibidor del complejo 1. Si usted inhibe aquí, usted pierde la capacidad de bombear en el complejo 1. Pero igual usted va a tener su complejo 2, 3 y 4 que van a bombear. Así que usted tiene remanente de energía. Ahora, la energía no se va a aprovechar de manera adecuada. Vamos a ver un poquito más adelante que uno de los efectos adversos de la metformina es acidosis láctica. Y está relacionado con esto. Ahora, si nosotros inhibimos el complejo 3 con antimycin, significa que vamos a perder la capacidad de reciclar, de oxidar estos equivalentes reductores, los FADs. Otra cosa,
Si nosotros no tenemos funcionamiento del complejo 3, tampoco va a funcionar el complejo 4, porque quien manda, así como la coenzima Q trae las H's de aquí a acá, el citocromo C es quien trae los hidrógenos del complejo 3 al complejo 4. Mire, una H de esa viene para acá, una H de esa viene para acá. Siendo coenzima Q y citocromo la vía de transporte. Así que tiene sus repercusiones. Cada tipo de inhibición en cada lugar tiene sus repercusiones. Ahora, miren aquí el complejo 4. Miren acá lo que hay. Cianuro. Monóxido de carbono. Son inhibidores del complejo 4. En el caso de cianuro, específicamente inhibidor de la porción del citocromo C. Inhibe aquí específicamente. Y naturalmente ya sabemos que ambos también causan acidosis láctica. Un poquito más adelante vamos a hablar de eso, sobre todo cuando hablemos de hemoglobina. Y aquí en cianuro cuando hablemos de tóxicos. ¿Cuál es el detalle? Si nosotros inhibimos el complejo 4, que es donde el oxígeno ejerce su efecto de jalar los electrones principalmente, y parte de los hidrogeniones, pues entonces le quitamos toda la fuerza motriz al proceso. Por eso es que la intoxicación por cianuro es tan letal. Por eso era que lo utilizaban los espías para suicidarse. Porque es que si usted interrumpe aquí la utilización de oxígeno, embromó el proceso completo y ya está lo que se muere. Ya, no hay más nada que hacer. Morido. Y por último, usted puede tener toda la bomba del mundo, usted puede tener todo el hidrógeno del mundo, pero si usted inhibe este complejo, nunca va a generar ATP. Oligomycin, clásicamente. Ahora, hay otro concepto importante acá. Y déjenme traer otra imagen, porque ya está vuelto un disparate. Hay otro tipo de inhibidores de la cadena transportadora de electrones, que son los llamados agentes desacoplantes. Los agentes desacoplantes clásicamente son 2,4-dinitrofenol y aspirina, pero cuando se causa sobredosis. ¿Qué hacen estos dos señores? Estos dos señores hacen algo muy interesante. Ellos hacen esto. Ellos crean hoyos en la membrana mitocondrial. Si usted crea huecos en la membrana mitocondrial, estos hidrogeniones no se acumulan aquí. Y si no se acumulan aquí en este espacio, no podemos crear la presión suficiente para activar el complejo 5. Entonces, cada vez que usted bomba un electrón, él viene para acá de nuevo, para adentro. Mira, bombeate esto. Ah, mira, se fue. Mira, bombeate esto para acá. Ah, mira, se fue también. Esos son los llamados agentes desacoplantes. ¿Qué características tienen los agentes desacoplantes? Que se deja de producir ATP porque no se concentran aquí los hidrogeniones. Segundo, aumentan la utilización de oxígeno y formación de agua, porque este proceso se acelera porque no se está generando el gradiente electroquímico, pero nunca se va a generar porque aquí hay hoyos en la membrana. Y para que esto funcione, tú tienes que tener la certeza de que ellos no pueden salir de aquí, que generen la presión acá para activar el complejo. 2,4-dinitrofenol era un agente que se utilizaba hace algunos años como un quemador de grasa. Ya no se usa. Y la idea detrás de esto era, bueno, si nosotros podemos inhibir un poco este proceso, cosa de que no se genere energía y se requiera quemar ahora más glucosa, más lípidos para traer más NAD y FADH2 para producir menos ATP, necesito ahora quemar más energía. Ah, bueno, pues entonces eso debería bajarme de peso, porque estoy quemando más nutrientes y estoy generando menos energía. También aquí en este proceso se genera calor. Ese calor es energía. Entonces, estoy utilizando mucha energía para producir poca.
Eso me crea un déficit calórico. Esa era la idea. Pero dejó de utilizarse, está prohibido ahora mismo. Muchos efectos adversos. Entonces, esa es la cadena transportadora de electrones. Eso es lo que nos interesa a nosotros saber de aquí. Aspirin, no se preocupen que lo vamos a ver mucho más adelante, sobre todo cuando hablemos de esto, aspirin overdose, cuando hablemos de ácido base, que hay unas cositas interesantes con la intoxicación por aspirina, que se divide en dos grupos, o sea, bueno, en dos tiempos, en una intoxicación aguda y una crónica. Y es bien interesante esa fisiopatología. Pero como han visto hasta ahora, de lo que se trata esto es de hacer relaciones, de entender lo que está sucediendo, de acoplar los procesos, de ya, ustedes no ven aquí cadena transportadora de electrones y ya, ustedes están viendo, mira, esto viene del ciclo de Krebs. Y si viene del ciclo de Krebs, esto viene de la acetil-CoA. Indirectamente, mira, viene de aquí. Porque lo que estamos viendo es que al ciclo de Krebs llega acetil-CoA, ya sea de carbohidratos o de lípidos, llega esta acetil-CoA, entra al ciclo de Krebs, y lo que yo extraigo de la acetil-CoA es esto, los equivalentes reductores, NADA y FADH. Y entonces, estos NADH y FADH, eso es lo que yo traigo para acá, mírenlo aquí. Y eso es lo que me permite obtener energía. Y este proceso es dependiente de oxígeno, por eso es que somos aeróbicos. Y todo este proceso es importante porque es lo que nos permite la generación de ATP. Entonces ya sabemos que en el ciclo de Krebs no se produce ATP. Lo que se producen son los equivalentes reductores. La única excepción es aquí, succinil-CoA, que se produce algo llamado fosforilación a nivel de sustrato. Y es un GTP, que posteriormente se puede convertir en ATP. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Pero eso es una excepción. Lo normal es que lo que se genere es, o la mayor cantidad de ATP se genere aquí en este proceso. ¿Tienen alguna duda, pregunta sobre esto principalmente? ¿O de algo de lo que vimos hoy? Ustedes están como... ¿Cómo se llama esto? Oh, miren, por si acaso, aquí pusieron una cosa muy chula. De que, para levantar la mano. Hicieron algunos cambios aquí. Ahora se pueden hacer, de hecho, preguntas. Hicieron algunos cambios. Y me imagino que ahora a ustedes aquí a la derecha les sale. Aunque yo no utilizaría eso porque uno dura más escribiendo que lo que hace. Pero está bien interesante. Pues si ustedes están como... ¿Cómo se llama esto? Están como... No sé. Están como callados, nerviosos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les pasa?